Queridos hermanos, queridas hermanas, ¿cómo están? Dios les bendiga. Un gusto en saludarles. Muy buena tarde para todos ustedes. Bienvenidos, bienvenidas a su tercera sesión de la materia de literatura del Antiguo Testamento. En esta clase que estamos iniciando, una clase muy interesante que tiene que ver con los libros proféticos. Bueno. Yo les había pedido ya materias atrás que pudieran aprenderse de memoria los libros de la Biblia y evidentemente va incluido todo lo que son los libros del Antiguo Testamento, y para que ustedes más o menos tengan una idea de los nombres. Aunque esto no necesariamente signifique, ¿no es cierto?, el orden cronológico, el orden en el que ellos ejercieron su ministerio profético, sino más o menos van ubicados en las etapas, más o menos. Así que vamos a ver ahora cómo el movimiento profético se extiende a lo largo del texto bíblico y vamos a centrarnos específicamente ya en los profetas mayores y en los profetas menores. Ya nos vamos a centrar ahí. Pero necesitamos ver todo el movimiento profético, porque nosotros no vamos a poder entender a Ezequiel, Jeremías, Amós, etcétera, etcétera, si no conocemos cómo inicia este movimiento profético, cómo se da, ¿verdad? Y empezar a rastrearlo en todo el texto del Antiguo Testamento. Así que voy a compartir la pantalla para guiarnos en esto y estamos viendo lo que es la visión panorámica del profetismo, ¿verdad? Bueno, tenemos en primer lugar que hablar acerca de los profetas carismáticos. Cuando hablamos de carisma o carismático, no estamos hablando que eran profetas simpáticos, ¿no? O buena onda, o copados, como decimos, sino eran profetas que realizaban ciertos actos milagrosos o sobrenaturales que plantean ciertas acciones y pensamientos en relación a los oráculos de Dios. Bueno, este profetismo carismático, hermanos, surge en el siglo tercero, perdón, siglo XIII al siglo noveno antes de Cristo. Y vamos a iniciar en los primeros tiempos, ubicándonos en el 1250, siglo XIII, 1250 hasta el año 1000 antes de Cristo, es decir, 2 siglos y medio en donde a estos personajes, ¿verdad? A estos personajes se les conoce como videntes y jueces, ¿no? Videntes y jueces. Evidentemente, hermanos, esta palabra vidente, nuestra connotación actual tiene una connotación negativa, porque un vidente es el que ve el futuro, ¿verdad? Vos querés ver tu futuro, anda con una vidente, una adivinadora. Pero, como vamos a plantear, el profetismo bíblico no va a tener su origen en la adivinación, mucho menos la adivinación será parte de este movimiento. Pero ¿por qué les llamamos videntes? Vamos a ver un poco acerca de esta experiencia. Estos personajes llamados videntes y jueces fueron personajes dotados de un espíritu más alto. Cuando vemos, por ejemplo, el tema de los jueces, ya lo vimos, el espíritu venía sobre ellos, los poseía y hacían obras grandiosas o tomaban estrategias de una habilidad impresionante. Eran videntes o guerreros que pueden conocer y realizar acciones extraordinarias, distintas a las normales. El caso típico de un juez carismático lo fue Sansón, ¿verdad? Que todos hemos apreciado esta fuerza sobrenatural que éste tenía, y lo hemos relacionado con su cabello y con sus
su característica nazarea, ¿verdad? Se condena a los videntes que van en línea de adivinación o hechicería. Para estos siglos, hermanos, en este tiempo, todo aquel vidente que fuera en función de la hechicería o de la adivinación, no se consideraban profetas de Dios, se les condenaba y había una orden muy estricta de que nadie podía eh, ni evocarlos, ni imitarlos, ni nada por el estilo. Pero curiosamente, hermanos, curiosamente, con un propósito, evidentemente, tenemos los oráculos de Balaam, ¿verdad? Los oráculos de Balaam que aparece en el libro de Números, ¿verdad? Si no mal recuerdo. Los oráculos de Balaam, resulta que Balaam era un profeta falso. Pero interesante cómo el autor del libro de Números va a conservar las tradiciones de este vidente falso o profano y las va a conservar. Tan las va a conservar, ¿no es cierto?, que resulta que Balac quería maldecir al pueblo de Israel y llama al profeta Balaam, pero el profeta Balaam no era un profeta de Dios, ¿verdad? No era un profeta de Dios. Y dice el texto, am, fueron los ancianos de Moab y los ancianos de Madiat con las dádivas de adivinación en su mano y llegaron a Balaam y le dijeron a Balaam, necesito que vayas a maldecir al pueblo de Dios. Bueno, el relato sigue, está a partir del capítulo 22 del libro de Números. Y vemos, por ejemplo, cuando el asno habla, ¿no es cierto? Eh, y el ángel se le revela a Balaam. Pero Balaam no es un profeta de Dios. Y entonces, esta historia, para resumir un poco, es una historia que al parecer el autor nos está diciendo que aún los falsos adivinos son sometidos o son guiados a la voluntad de Yahvé, porque Balaam, cuando tenía que maldecir al pueblo, pronunciaba bendición al pueblo porque Dios se lo había ordenado. Así que, caso único, tenemos los oráculos del profeta Balaam, insisto, un profeta falso, que se conservan muchas tradiciones de este actuar de este profeta. ¿Mm? Pero el profeta de Dios no tenía que ir en línea de adivinación o hechicería. Bueno, como dije, se recuerda y se admira a los carismáticos guerreros, o a estos guerreros que tomaban valor, insisto, sobrenatural, y como lo vimos en su momento, se le llamaban los jueces de Israel, como Débora y Barak, Gedeón y su familia, Jefté y su hija, Sansón, Ahor y demás, ¿verdad? Y demás. Así que a partir de esta época, se empieza a despertar un grupo de personas, diríamos, con cualidades de un espíritu más alto, es decir, con cualidades diferentes, ¿no? Vamos a llamarlo de esta manera, con ministerios diferentes. Luego, una vez que pasamos la época de los jueces, ya empieza a darse el tema del profetismo en la monarquía, ¿verdad? En la época de monarquía, Saúl, David, Salomón, año 1000 al 586, con los reinos, el reino del norte, el reino del sur, es decir, en estos siglos, ¿verdad? En estos más de 5 siglos, el movimiento profético se desarrolló,
y se consolidó, se desarrolló, se expandió. Hubo una explosión, diríamos, del movimiento profético y vamos a ver cómo este movimiento profético va a ir modificándose con el tiempo. Al principio, en los tiempos de la monarquía, los profetas eran funcionarios reales. Como les dije en la clase anterior, estaban cerca del rey. ¿Va? Son profetas al servicio del rey, que entran tranquilamente por la corte real, que se presentan ante el trono real, ¿verdad? Para transmitir los oráculos de parte de Dios al rey, ya sea para una guerra, ya sea para la construcción del templo, ya sea para muchas cosas. Entonces, el profeta en este tiempo era un personaje cercano a la corona, ¿verdad? Cercano al rey. Estos profetas actúan y hablan como representantes de Dios en una línea que no es sacerdotal. Los profetas se separan de lo que son los sacerdotes. Los sacerdotes están para las cuestiones culticas. Como también lo dije en su momento, los profetas se van a pelear con los sacerdotes, los van a confrontar y los sacerdotes los, los acusarán, los enjuiciarán, como le pasó a Amós con el sacerdote Amasías, que lo confronta y, y le dice que se calle, que no hable más. Entonces, el profeta será un representante de Dios, pero no en su papel de sacerdote. Esos estaban en el templo. Tampoco en una línea política, porque no arengaban a favor de ninguna democracia, ¿no? Sí, son funcionarios del rey, poseen su dependencia como hombres de Dios, es decir, están cercanos al rey, pero no se dejan corromper por el rey, es decir, no le dicen al rey lo que el rey quiere escuchar. Como ya he explicado en diferentes ocasiones, Natán se enfrenta al rey y no le dice lo que David quiere escuchar. No justifica al rey. Natán nunca le dice, ah, bueno, mira, hey, qué sé yo, no pasa nada. No, Natán lo confronta, Natán le dice, vos sos el culpable y demás. Así que están cerca del rey, no son sacerdotes, no tienen ninguna intención de ningún cargo en el gobierno, son independientes porque se les considera como hombres de Dios, personas especialísimas que ya en estos años, ¿verdad? Empiezan a separarse del resto para que se les trate de manera diferente. Así que en esta época tenemos a los profetas Samuel, ¿verdad? Los profetas del rey. El rey David tendrá dos personajes muy cercanos en esta línea, uno llamado Gad y el otro llamado Natán, ¿no? Son los profetas del rey, los dos profetas que están muy, muy cerca del palacio real. Tenemos al profeta de Jeroboam, el profeta Agías de Silo. Tenemos al profeta de Roboam, que es Semaías. Tenemos los profetas falsos de Ahab, ¿verdad? Tenemos a Miqueas de Jimlá en los tiempos de Ahab. Tenemos la Aulda, que es profetisa en tiempo de Josías. Y tenemos a Noaídas, profetisa principal en los tiempos de Nehemías. Bueno, son de estos personajes, hermanos, que nosotros poco sabemos de ellos, porque evidentemente no están en un listado, ¿no? No los tenemos en un listado y por lo tanto, pues no están dentro de nuestro radar, ¿ah? De nuestro radar. Pero son algunos ejemplos de lo que serán los profetas. Un segundo, hermanos, por favor.
Perdón, hermanos, perdón, por si no. Mi perro iba a ladrar toda la clase. Así que bueno, perdón. Bueno, seguimos. Luego de esto, hermanos, de la época de la monarquía, ¿verdad? Tenemos a dos grandes representantes del yavismo. Esto será un parteaguas fundamental en el movimiento profético, porque descollarán dos grandes profetas que serán Elías y Eliseo, quienes defenderán a ultranza lo que es el yavismo, ¿no? El culto estricto a Yahvé o a Dios. El movimiento, el llamado o la vocación profética de Elías y Eliseo va del 874 al 852 antes de Cristo y será en el reino del norte. En el tema de Elías, Elías mantendrá fuertes y encarnizadas luchas a favor de Yahvé, es decir, Elías defenderá a Yahvé, defenderá a Dios, diríamos, ¿no? Cuando parecía que en Samaria se impondría el culto religioso de tipo cananeo y de tipo fenicio relacionados con Baal y Aserá. Entonces, Elías se opondrá de una manera determinante que hará que lo persigan, que quieran matarlo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero Elías, recuerden, Elías, al igual que Eliseo, son profetas del norte. Ellos profetizan contra Israel, donde la capital del imperio del reino del norte se encontrará en Samaria. Y parece ser que Samaria, como capital del reino del norte, estaba sucumbiendo a que se reconociera, al igual que los sacrificios a Yahvé, pues también los sacrificios a Baal y a Será. La Biblia nos platica en el libro de los Reyes el enfrentamiento que es sumamente conocido por todos nosotros entre los profetas de Baal y el profeta de Yahvé en el juicio del el Monte Carmelo. Creo que todos conocemos esta historia. La batalla por la verdad de Dios no la deciden los sacerdotes, fíjense, pues los de ambas partes realizaban sacrificios semejantes. Es decir, tanto los sacerdotes de Baal como los sacerdotes del templo de Silo, pues terminaban, ¿no es cierto?, sucumbiendo a esta mistura de creencias. Quienes dan la lucha, insisto, para defender a Yahvé, son los profetas. Son estos personajes eh, que van a encontrar mucho valor, mucho arrojo, mucha valentía para enfrentarse al poder en turno. Imagínense, tener que enfrentarse al rey, tener que enfrentarse al sacerdote, pues no era nada fácil, pero ellos eran. Así que Elías y Eliseo provocan fuego del cielo, hacen cosas carismáticas, ¿no? Curan enfermos, alimentan a los enfermos, resucitan muertos, cosas que no estarán haciendo los profetas de Baal. Y esto hará la gran diferencia entre unos y otros. Por lo tanto, estos profetas del norte, Elías y Eliseo, serán los representantes de la religión de Yahvé. Y estos profetas hablarán acerca del Dios de la alianza y de la fidelidad ética. Pero aquí ya hubo un cambio, ¿no? Ya hubo un cambio. En la monarquía, al inicio, los profetas estaban cerca del rey. Aquí, Elías y Eliseo se separan del rey, ¿no? Se separan del rey. Y entonces, ahora el rey tiene que ir a mandar a buscar a los profetas, ¿no? Porque ahora el profeta ya no va a buscar al rey. El profeta ya no está allí para hablarle y aconsejar al rey. Ahora el rey tiene que mandar a pedir que el profeta venga, ¿ah? Venga. Y esto evidentemente hace que
el profeta esté ya separado del palacio, ¿no? Ya no está cerca y ahora va a condenar las acciones de los reyes, porque los reyes han olvidado la alianza que hicieron sus padres en el Sinaí de obedecer solo a Dios y se han entregado a cultos idolátricos. No aparecen, seguimos hablando de Elías y Eliseo, no aparecen como escritores o como o autores de oráculos conservados en libros, sino como figuras carismáticas. Esto es un dato muy interesante, hermanos, porque no tenemos el libro del profeta Elías, tampoco tenemos un libro que se llama el libro del profeta Eliseo, como si tenemos el libro del profeta Jeremías, por ejemplo. Entonces, parece ser que ellos o no escribieron o lo que escribieron se perdió en el tiempo. Y es muy probable, hermanos, que cuando el imperio asirio destruye el reino del norte, ya Elías y Eliseo ya no están más. Estas tradiciones que se fueron llevando de boca en boca entre los pobladores del reino del norte, es probable que cuando eh, vienen los asirios, destruyen el reino del norte, haya gente que salga huyendo de la guerra y se refugie en el reino del sur y lleve consigo estas tradiciones de estos profetas, Elías, Eliseo. Y entonces el escritor del reino del sur que escribe el libro de los reyes incorpora estas tradiciones. Entonces, lo que escucha el autor del libro de los reyes es que hubo a tiempo atrás dos personajes fundamentales, uno llamado Elías, el otro llamado Eliseo, que hicieron tales y cuales milagros, diríamos, resucitan ambos a los hijos de la viuda. Elías hace que la hacha flote, Eliseo, perdón, Eliseo hace que la hacha flote, Elías hace que caiga fuego del cielo, etcétera, etcétera. Y esas tradiciones orales que trajeron los que vinieron huyendo de la invasión asiria, hace que nosotros conozcamos ahora Elías y Eliseo, ¿no? Porque fue incorporado por el escritor del Reino del Sur. Así es que solo aparecen como figuras carismáticas. Si escribieron algún oráculo, algún mensaje de parte de Dios, pues no lo sabemos. El libro de los Reyes lo plantea como historias, ¿no? Como historias. Así que las tradiciones de Elías, ustedes las podrán encontrar en el primer libro de los Reyes, del capítulo 17 al segundo capítulo del segundo libro de los Reyes, y las tradiciones de Eliseo, que son mucho más, parece ser que la figura más importante, ¿no? Perdón, hermanos, perdón. Parece ser que la figura más importante dentro de este círculo de tradiciones fue el Eliseo, porque hay mucho más tradiciones de Eliseo que de Elías, ¿verdad? Pero Elías tuvo mayor relevancia en los escritores del Nuevo Testamento más que Eliseo. Ujú. Porque Elías se le va a asociar con el profetismo, ¿no? Así que Elías estará en estos capítulos, Eliseo estará del capítulo 2 al 13. Fíjense, hay muchas más tradiciones del profeta Eliseo, pero en ambos casos, el autor del libro de los Reyes va a resaltar como algo importantísimo de estos dos grandes profetas que van a ser fieles a Yahvé y lo van a defender ante la idolatría israelita. Realizarán milagros en Israel y realizarán milagros entre los gentiles, porque resulta que el que es curado de lepra, ¿no? Que aparece en el libro este, de Reyes, el que es curado de lepra es un capitán del ejército, un general del ejército sirio llamado Namán. Y resulta que hay un milagro de sanidad a un extranjero, ¿no? A un gentil. Bueno,
Eso después los autores del Nuevo Testamento lo van a recoger para hablar de que Jesús, aún los profetas Elías y Eliseo, hablaron de una universalidad, ¿verdad? Universalidad. Ustedes pueden verlo, déjenme ver si lo encuentro. Ah, creo que está en Lucas. Este, Lucas capítulo 4, por favor, si alguien me ayuda a leerlo. Solo para que ustedes vean la importancia que tuvieron estos dos grandes profetas después de muchos años de desaparecido y que aparecen en el libro de Reyes. Lucas del capítulo 4 versículos 24, 25, 26 y 27. Del 24 al 27. ¿Alguien quiere leerlo? Por favor. Sí, permiso. Gracias. Dice, pues bien, les aseguro que a ningún profeta lo aceptan en su propia tierra. No cabe duda de que en tiempos de Elías, cuando el cielo se cerró por 3 años y medio, de manera que hubo una gran hambre en toda la tierra, muchas viudas vivían en Israel. Sin embargo, Elías no fue enviado a ninguna de ellas, sino a una viuda de Sarepta en los alrededores de Sidón. Asimismo, había en Israel muchos enfermos de lepra en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue sanado, sino Naamán el sirio. Gracias. Vean ustedes, gracias Marianela por ayudarme. Vean ustedes en primera cómo a Jesús se le da esta connotación de profeta por parte del Evangelio de Lucas. Y Lucas trae a colación estos dos sucesos de manera intencionada para hablar sobre la universalidad de la salvación de Yahvé. Es decir, la salvación de Dios no solamente es para Israel, sino que a través de estos dos grandes profetas de Dios fueron también para extranjeros. Cuando hubo hambre en la tierra, muchas mujeres viudas había en Israel, pero a ninguna fue enviado Elías, sino a una mujer extranjera. Y lo mismo sucedía con el profeta Eliseo. Había muchos leprosos en Israel, pero al único que fue sanado fue un extranjero. Entonces, estos profetas, al igual que el mensaje de Jesús, van a venir en línea universalista. No van a ser profetas que van a hablar de un nacionalismo judío que diga solamente los judíos lo vamos a salvar. No, sino que ampliará. Y esto lo debemos gracias a estas historias, diríamos, de estos dos grandes personajes llamados Elías y Eliseo. Bueno, ¿qué hace Elías? Como ya lo leímos, anuncia el castigo de Dios por la idolatría del pueblo en el Monte Carmelo. Hagamos una apuesta y veamos. El Dios que responda con fuego es el verdadero Dios, ¿no? Y realiza un milagro a una viuda pagana en Sarepta de Sidón, ¿no? Es decir, en un territorio lejano de Tierra Santa, como podríamos llamarlo. Tenemos el juicio del Carmelo, cuando cae fuego del cielo. Dios se le revela a Elías en Horeb, ¿no? En el monte de Dios, la montaña de Dios. Tenemos el episodio también de la viña de Nabot por parte del profeta Elías. Y, perdón, y es así, queridos hermanos, como una entrada, vemos claramente cómo este movimiento profético se desarrolla tanto en la época de los jueces, al inicio de la monarquía unida, ¿no? Con Samuel, con Natán, con Gad, ¿no? Agías de Silo, etcétera. Y cuando el reino se divide y los profetas que tenemos al inicio, dentro y que no tenemos ningún libro de ellos,
es Elías y Eliseo. Ahora, ¿son los únicos profetas que predicaron en el norte? No, no. Pero Amós y Oseas, por ejemplo, son profetas que predicaron el reino del norte, pero ellos sí dejaron un libro, dejaron sus oráculos o sus mensajes proféticos. En el caso de Elías y Eliseo, pues no dejaron absolutamente nada, ¿no? Solo sabemos de ellos por el libro de los reyes. Bueno, entonces hasta aquí, hermanos, hemos dado un panorama muy general para que ustedes vean cómo el movimiento profético fue desarrollándose de una manera muy interesante, ¿no? Muy interesante. Eh, a continuación, como una mirada general, voy a plantear a ustedes datos muy precisos, muy precisos, de los profetas, ya que se le conocen como profetas mayores y profetas menores, para que conozcamos un poco más sobre ellos. ¿Ok? Entonces, quiero que ustedes sepan o comprendan la diferencia de estos tres periodos de la historia, ¿no? Eh, dicho en otras palabras, nunca olviden que el suceso que marcó la conciencia social, teológica, nacionalista del pueblo de Israel fue el exilio babilónico. Ese fue el parteaguas. Cuando el pueblo termina exiliado en Babilonia. ¿Ok? Entonces, es el suceso más importante. Entonces, ese suceso nos marca a los profetas preexílicos, es decir, antes del exilio. ¿Quiénes son los profetas antes del exilio? Y estamos hablando de los siglos séptimo al siglo sexto antes de Cristo. Luego vamos a tener los profetas exílicos, es decir, aquellos que vivieron el tema del exilio. ¿Y cuáles son los profetas posexílicos? Posexílicos, es decir, después del exilio. Entonces eran estos tres momentos: preexilio, exilio y posexilio. Antes del exilio, durante el exilio, después del exilio. ¿Ok? Bueno, ¿quiénes son los profetas preexílicos? Pues tenemos en primer lugar al profeta Amós. El profeta Amós, hermanos, desarrollará su vocación como profeta del año 780 al 740 antes de Cristo. El nombre Amós significa carga, peso. Eso significa Amós, ¿no? Y es el primer profeta cuyos oráculos conserva la Biblia. ¿Por qué? Porque Amós será el primer profeta que insistirá en la justicia social, que insistirá, o dicho en otras palabras, condenará las injusticias sociales que hay en el pueblo del norte y va a anunciar la caída tanto del reino de Israel como del reino de Judá, ¿no? Del reino de Judá. Así que el profeta Amós será un profeta sumamente importante, porque será el primero en que va a levantar la voz ante las injusticias. Después se levantará otro profeta, también del norte, que será el profeta Oseas. Oseas, hermanos, significa salvación o el que es salvado. Ese es el significado del profeta Oseas. Este profeta, que tendrá su vocación profética del 740 al 725 a.C.,
Va a vincular su experiencia personal. ¿Por qué? Porque Dios le mandará al profeta que tome como esposa y que ame como a una esposa a una prostituta, a una mujer adúltera. Es una experiencia personal. Muchos han dudado, ¿verdad?, de que esto haya sido real, diríamos, pero la mayoría de los autores concuerdan de que fue algo real. Oseas se enamoró de una prostituta y se casó con ella, la desposó. Y esta experiencia personal la va a unir o la va a vincular el profeta con la relación con Dios, con su pueblo. El pueblo de Israel se figura a esta mujer prostituta, porque la prostituta, como mujer, en términos con mucho respeto, finalmente terminaba amando a muchos hombres, entregando su cuerpo a todos los hombres que pagaran por sus servicios. Pues esto también le pasó a Israel. Israel se prostituyó, el reino del norte se prostituyó con otros dioses, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Que Osea se casa con la prostituta como una señal de perdón. La prostituta le engaña, pero Oseas tiene que perdonarla nuevamente y recibirla. Y este es un signo profético, ¿no? O un símbolo profético de cómo Dios sigue amando a su pueblo aun cuando su pueblo lo sigue engañando. Es como la esposa, ¿no? El esposo fiel que ama a la esposa que aunque sea prostituta, la sigue perdonando. Dios sigue amando a su pueblo aunque éste se siga prostituyendo, siga en pos de dioses ajenos. Así que será interesantísimo. Ya vamos a desarrollar mucho más esta experiencia de Oseas, ¿eh? Mucho más. Bueno, después, hermanos, se levantará otro profeta que no sabemos, no identificamos bien cuándo es su vocación. Solamente hay indicios de que pudo ejercer durante el siglo octavo antes de Cristo, pero no tenemos precisada su fecha de vocación profética. Se levantará otro profeta llamado Miqueas. Miqueas significa ¿quién como Yahvé? ¿Quién como Yahvé? Y será interesante porque Miqueas será un campesino, ¿verdad? Será un campesino. Esto rompe los esquemas, ¿no? De que los profetas pudieron ser personas sobrenaturales o bien, bien ubicadas o qué sé yo. No sé, la conciencia que a veces uno pensaría que es del profeta. El profeta es un campesino. Y como campesino que sabe lo que es ganarse la vida y sabe lo que es que el terrateniente le pague poca plata por su esfuerzo del campo y le pague poca plata por su producto, esta experiencia de explotación, ¿no?, que él siente, lo va a vincular con una fuerte conciencia social que será, Miqueas va a beber de la teología o del anuncio del profeta Amós y va a hacer una fuerte denuncia, ¿no?, al pueblo y va a decir, este, no quiero más sacrificios, no quiero más holocaustos, no quiero más aceite, solo quiero que hagan justicia, misericordia y se humillen ante su Dios. Y otra cosa que va a plantear como un paradigma nuevo el profeta Miqueas será el descubrimiento de la soberanía de Dios, muy en línea del profeta Oseas y del profeta Isaías, ¿no? Dios es quien guía el curso de la historia. ¿Ah? Es Dios. Y eso lo vamos a encontrar cuando leemos el libro del profeta Miqueas. Siguiente. Seguimos con los escritores preexílicos, es decir, ya voy a hablar, hermanos, qué son los profetas escritores. Ya voy a hablar sobre eso. Ahora solamente estoy como para que vayamos familiarizándonos con los nombres, un poco los conceptos que encontramos en cada libro, como para tener un pequeño indicio hacia dónde se dirige cada profeta. ¿Ok?
¿Quién más tenemos antes del exilio? Bueno, tenemos al primer Isaías, ¿no? O al Isaías histórico. Este profeta, hermanos, que es de carne y hueso, diríamos, es el profeta que existió. Él ejerce su ministerio del año 760 al 690 y solamente va a escribir del capítulo 1 al capítulo 39. Si ustedes son curiosos y abren su Biblia, ¿verdad? Se van a dar cuenta que el libro del profeta Isaías tiene 66 capítulos. Entonces uno diría, pero ¿cómo? ¿Cómo que solo escribió hasta el capítulo 39? Sí, este profeta que se llamó Isaías, ¿verdad? Solo escribe hasta el capítulo 39 y muere. Eh, ¿Qué significa Isaías? Isaías significa salvación de Yahvé, ¿no? Salvación de Yahvé. Bueno, ¿quién era Isaías, hermanos? Isaías era un funcionario de la corte, era un personaje muy ligado a las altas esferas aristocráticas de Jerusalén, ¿no? Y Isaías sí, a diferencia de Miqueas, que era campesino, pues Isaías sí se crió como, como niño de oro. Se crió, bueno, en niveles sociales altos, ¿no? Se jodió con la clase alta. Fue funcionario de la corte, fue portador de un mensaje radical de gracia y de juicio de parte de Dios. Dios tiene el control de la historia, pero ese control está lleno de su juicio. Y será el profeta, el mensaje del profeta Isaías, quien nos regalará estas palabras de gracia. Eh, ¿Alguien quiere leer, por favor, el libro del profeta Isaías en el capítulo 1, versículo 16 al 18? Isaías 1, del 16 al 18. Y vean ustedes cómo aquí se encierra el mensaje de estos capítulos, del capítulo 1 al capítulo 39. Bueno, leo yo, no sé si está Tati. No. Del 16 Al 18, Marianela, por al favor. Lávense, límpiense, aparten de mi vista tus obras malvadas, dejen de hacer el mal, aprendan a hacer el bien, busquen la justicia y reprendan al opresor, aboguen por el huérfano y defiendan a la viuda. Vengan, pongámonos las cosas en claro, dice el Señor. ¿Son sus pecados como escarlata? Quedarán blancos como la nieve. ¿Son rojos como la púrpura? Quedarán como la lana. Gracias, querida Marianela. ¿Qué encontramos entonces como mensaje del profeta Isaías, que se le conoce como el primer Isaías? Pues un mensaje radical, ¿no? De gracia. Si sus pecados fueren como la grana, como nieve serán emblanquecidos. Sí, hay perdón, hay reconciliación, hay conciencia de que las cosas pueden estar bien, ¿no? Pero también puso de relieve la trascendencia de Dios y la exigencia de la justicia social. Aprendan a hacer el bien, busquen el juicio, restituyan al agraviado, hagan bien al huérfano, amparen a la viuda. Todos son acciones éticas, ¿no? Todas son acciones éticas que tienen que ver con los desprotegidos, que tienen que ver con los desposeídos, con los que no tienen quien los defienda. Perdón, el mensaje que vamos a encontrar del primer Isaías irá en función de esto, ¿no? Si ustedes cambian su forma de ser, habrá gracia, perdón, restitución, misericordia, reconciliación, etcétera. ¿Mm? Así que eso lo debemos al mensaje del profeta Isaías. Luego vendrá el profeta Nahum, que él desarrollará su vocación profética.
entre el año 668 al 654 antes de Cristo. Nahum significa consolación. Y al igual que Miqueas, también fue un profeta del campo, un profeta rural, un profeta judío. Él no es del norte, sino es del sur. Y los oráculos del profeta Nahum irán en función de la caída de Nínive, la caída del imperio asirio. Y dirá que es una ciudad opresora que se eleva amenazante. Habrá una fuerte condena contra Asiria, ¿no? Principalmente contra Nínive, pero Nínive representaba el imperio asirio y ustedes recordarán que Asiria finalmente será castigada por el tema de haber invadido Israel, ¿verdad? Y los asirios serán destruidos por los babilonios. Así que el libro del profeta Nahum vendrá en función de estos oráculos, ¿no? Que encontramos en relación a Nínive. Y como dije, hablará sobre la caída de Nínive y la destrucción de Nínive por la ira vengadora de Dios. Eso lo debemos al profeta Nahum. Otro profeta será el profeta Sofonías, que ejercerá su ministerio del 640 al 609 antes de Cristo. Y Sofonías significa Yahvé ha protegido. Los oráculos del profeta Sofonías, ¿verdad? Van a ir en función de que él eleva sus oráculos, ¿verdad? Contra las naciones enemigas que están alrededor de Judá y en contra de Jerusalén. Y habrá una condena para todas estas naciones, ¿no? Para Moab, para Amón, los amonitas, los etíopes, los asirios, Gaza, Ascalón, Asdod, Ecrón. Bueno, todas estas ciudades serán destruidas en el día de la ira de Yahvé, ¿verdad? En el día de juicio de Dios por haber eh, atentado contra Jerusalén y haberla sitiado, ¿va? Haberla sitiado. Este será el propósito o lo que tendremos en torno al libro del profeta Sofonías. Como dije, tranquilos si no sabemos muchas de estas cosas, ya las iremos desmenuzando en su momento. Cuando a ustedes les toque cada uno de los profetas, que ya dentro de poco les voy a asignar, pues van a ir desarrollando mucho más estas ideas, ¿no? Y después yo las iré compartiendo. A cada uno le asignaré uno de estos profetas para que ustedes desarrollen la clase y la puedan exponer, ¿ok? La puedan exponer. Bueno, seguimos con los profetas preexílicos y tenemos Habacuc, que Habacuc profetiza entre el año 610 y 605. Habacuc significa abrazado y Habacuc se va a oponer a la opresión de los injustos e invita a los judíos a tener su confianza en Dios. Y tendremos la famosa frase de Habacuc que después Pablo la retomará en su carta a los romanos, donde dice, el justo vivirá por su fe. ¿Ah? Entonces, tiene que confiar en Dios. Dios tiene el control de la historia y Dios va a terminar castigando a las naciones que están oprimiendo a Judá. Y este vendrá y cerrará este hermoso oráculo con esa hermosa canción o ese hermoso poema que todos sabemos. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada
y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Mm. Así que el justo vivirá por su fe. Tiene que confiar en Dios. Mm. Bueno, luego vendrá el profeta Jeremías, que Jeremías estará entre el exilio entre el preexilio y el exilio, porque será uno de los profetas que no lo llevarán al exilio, porque ya era grande de edad. Jeremías ministrará entre los años 650 al 585 antes de Cristo. Eh, Jeremías significa exaltado por Yahvé, ¿ah? Exaltado por Yahvé. Y Jeremías empezará su ministerio profético en tiempos del rey Josías, en el 640-609, apoyará la reforma yavista de Josías. Recuerden que el rey Josías fue uno de los reyes más importantes que hizo reformas contra la idolatría y sacó todos los altares para que solamente se le rindiera culto a Yahvé. Bueno, Jeremías estuvo allí apoyándolo en esta reforma y Jeremías anunciará la restauración del conjunto, tanto del reino del norte como del reino del sur. Jeremías será un apasionado, será un hombre que anhele con todo su corazón que las 12 tribus vuelvan a ser el pueblo de Dios. Bueno, en tiempos de los últimos reyes de Judá, Jeremías denuncia la injusticia y la contaminación del culto, porque Israel no ha cambiado nada. Después de que muere Josías, parece ser que el pueblo volvió otra vez a las andadas. Y Jeremías terminará apoyando a los exiliados judíos de Babilonia y tras la destrucción del templo fue llevado a Egipto donde murió, ¿no? Eh, Jeremías no es llevado al exilio, insisto, por su edad. Así que Jeremías queda en Jerusalén, envía cartas a los exiliados diciéndoles, bueno, acepten la situación en la que están, no se resistan, construyan casas, planten viñas, cásense, etcétera, porque bueno, esto fue designio de Dios, así es que no se lamenten más por esta situación. Al final, el profeta, por una situación política ahí que se dio del asesinato de Godolías, este, pues termina siendo llevado, no sé si a la fuerza, a Egipto para que no lo mataran. Por lo tanto, el profeta Jeremías muere en el exilio, no muere en Tierra Santa, muere en Egipto, no sabemos dónde, pero ahí finalmente muere. Hasta aquí, entonces, queridos alumnos, tenemos a los profetas que son antes del exilio, ¿no? Porque Jeremías empezó a hablar en el exilio y el exilio le tocó a él en su ministerio profético. Luego tendríamos nosotros, hermanos, como en un conjunto, a lo que podríamos llamar los profetas del exilio, ¿verdad? Y a los profetas posexílicos, después del exilio, que ya estaríamos dentro de los siglos sexto al 3 antes de Cristo. Bueno, ¿a quiénes tenemos aquí? Tenemos al profeta Abdías, no sabemos cuándo él ministró, es un profeta anónimo, diríamos que no tenemos idea de su fecha de ministración. Es un oráculo muy pequeñito, ¿verdad? Es un nombre simbólico, los autores lo manifiestan como un nombre simbólico que se llama siervo de Yahvé. Va a condenar a los idumeos, que según Génesis eran los primos de los israelitas, porque para el profeta Abdías los idumeos terminan ayudando a los babilonios en la destrucción de Jerusalén, por lo tanto, Abdías también va a condenar a este pueblo, ¿no? Por eh, ayudar a quienes terminaron destruyendo el pueblo de los judíos, ¿no? A la destrucción de Jerusalén. Es es muy chiquitita la el oráculo de Abdías, solo son 21 versículos, ¿verdad? 21 versículos.
y que, como dije, va a condenar a los idumeos o edomitas, como también se le conoce, a los edomitas, por haber ayudado a la destrucción de Jerusalén. Interesante la, el oráculo. Eh, ya lo voy a comentar en su momento, porque uno diría, ay, pues entonces no es tan difícil estudiar el libro del profeta Abdías, ojalá a mí me toque, ¿no? A lo mejor uno diría, pues, es re chiquitito. Pero cuando empecé a investigar sobre el profeta Abdías, me di cuenta que no es tan así. Uno de los autores que consulté dicen, es un libro muy pequeñito, pero tiene muchos problemas, dice, muchos problemas para entenderlo. Bueno, cuando lo empecé a leer, sí, me di cuenta que tiene muchos problemas. Hay que tener el tiempo para entender al profeta Abdías. Bueno, otro profeta, hermanos, que viene a ser dentro del exilio y después, eh, más bien dentro del exilio, es el profeta Ezequiel. Es un profeta que cuando él estaba en Jerusalén era sacerdote del templo, pero cuando va al exilio, allí es donde recibe su vocación profética, ¿verdad? Ahí se convierte en profeta, diríamos. El profeta Ezequiel fue sacerdote y profeta, significa fortalecido por Dios. Eso significa Ezequiel, fortalecido por Dios. Fue en Babilonia donde recibe la llamada de Dios en el 593 para que sea su portavoz y su llamado lo vincula con la visión del carro del Señor, ¿no? Una visión muy, con mucho simbolismo, con mucha fuerza, ¿no? Donde el carro del Señor abandona Jerusalén para marchar con los desterrados, es decir, un profeta que le dice a los que han sido exiliados, porque él está con ellos, ¿no? Él es llevado al exilio, el profeta Ezequiel, y entonces le dice, tranquilos, Dios ha venido con nosotros. El templo fue destruido, Dios ha venido con nosotros, pero nos va a volver otra vez, dice Ezequiel. Y vamos a construir un templo mucho más grande donde todo Israel vendrá a adorar a Yahvé. Ese es básicamente el mensaje del profeta Ezequiel. Ujú. Bueno, luego vendrá, hermanos, el segundo Isaías. Aquí, como dijimos, se le conoce como el Deutero Isaías o el segundo Isaías. Aquí ya no es el profeta de carne y hueso. El profeta de carne y hueso ya murió hace muchos años atrás, sino son sus discípulos, ¿verdad? Su escuela de discípulos. Es un profeta desconocido, no sabemos quién escribe esto, pero se le atribuye a este autor desconocido los capítulos 40, del capítulo 40 al capítulo 55. Estos capítulos del 40 al 55 se le atribuyen a este autor que, insistimos, no sabemos quién es, pero que viene de la escuela de Isaías, en donde actúa en medio del dolor de un pueblo derrotado en Babilonia durante los últimos años del exilio. Pero hay un signo de esperanza porque resulta que Ciro, el rey de Persia, tiene grandes posibilidades de que venza a los babilonios. Y evidentemente, si vence a los babilonios, pues el imperio que ha llevado cautivo a los judíos, pues ya no tendrá más potestad sobre ellos. Así que, es decir, es interesantísimo cómo este libro de las consolaciones se le llama, ¿verdad? Porque si ustedes son curiosos, ¿verdad? Son curiosos, ustedes verán que el capítulo 40 inicia con estas palabras, ¿verdad? Ustedes sean curiosos un poco y vayan al capítulo 40 del profeta, del libro de Isaías, ¿no? Que como dijimos ya es otro autor, y empieza diciendo, consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Así que a estos capítulos del 40 al 55 se le llama el libro de la consolación. ¿Por qué? Porque necesita el pueblo ser consolado ante la tragedia que está viviendo. Pero dentro del consuelo está la esperanza de que esto termine, ¿verdad?
está la esperanza de que esto eh, termine. Y eh, déjenme solo un segundo. A ver si encuentro el pasaje. No, bueno, a ver si ahora lo encuentro. Bueno, ya lo voy a encontrar. Entonces, la idea, hermanos, es que este punto del segundo Isaías o deutero Isaías, pues tiene que ver básicamente ya en la época del exilio. Luego tenemos al profeta Ageo y Zacarías, ¿verdad? Estos profetas ya serán la época de la restauración, ya son después del exilio, ¿no? Estos estarán profetizando en el 520 al 515. Ageo significa fiesta y Zacarías significa el Señor recuerda. Bueno, estos profetas van a actuar en Jerusalén tras la primera vuelta del exilio, es decir, ya en la época de la restauración. Ya los babilonios han sido derrotados por los persas dejan que el pueblo vuelva a Jerusalén y ahí hablan estos dos grandes profetas. La misión de estos profetas consiste en la transformación del pueblo y estos profetas van a arengar, van a motivar, diríamos, al pueblo para que reconstruyan el templo de Jerusalén. Serán los profetas de la restauración que le van a decir al pueblo, métanle ficha porque necesitan reconstruir el templo, ¿verdad? El templo. Eh, um, dice el profeta Ageo en el capítulo 1. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Estoy leyendo el capítulo 1, versículo 7 del profeta Ageo, que dice, aquí ya estamos después del exilio, ya pasó toda la invasión, la destrucción, ahora están en la época de la restauración o la reconstrucción. Y dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. El profeta Jehová hace una fuerte denuncia al pueblo y dice, sus casas están re bien, pero mi casa está desierta, está desolada. Tienen que hacer algo para reconstruirla. Así que serán los profetas que van este, a buscar la reconstrucción del pueblo en torno del templo de Jerusalén, ¿verdad? En torno al templo de Jerusalén. Hay que volverlo a levantar. Bueno, luego tenemos al profeta Joel, que tampoco sabemos los años de su ministración, solamente sabemos que él ejerció su vocación profética en el siglo V antes de Cristo. El profeta Joel significa el Señor es Dios. Y es el profeta que va a resaltar uno de los puntos más importantísimos de la teología de Israel, lo va a acompañar durante muchos siglos y que va a inspirar al género apocalíptico que tiene que ver con el día de Yahvé, ¿ah? O el día de Jehová, como algunas tradiciones.
Y es el día terrorífico, ¿verdad? Es el día eh, donde Dios hará un juicio inminente, un juicio increíble, ¿no es cierto? Y el profeta Joel hablará sobre el juicio de Yahvé a todas las naciones de la tierra, ¿no? A todas las naciones de la tierra. Y hablará de las langostas y hablará de varios símbolos. El día de el juicio del Señor sobre las naciones. Y la restauración, evidentemente, de el pueblo de Israel, el pueblo judío. Así que para Joel, el día de Yahvé es el juicio de la historia, simbolizado por una plaga de langostas. Y es aquí, insisto, donde empieza a dar fuerte indicio a lo que más tarde, años más tarde, será la apocalíptica judía. Bueno, finalmente, hermanos, tenemos en esta placa al tercer Isaías o al trito Isaías que se le conoce, ¿no? El trito Isaías se dice que es otro autor que no conocemos, no sabemos quién es. Algunos autores dicen que es un autor, otros dicen que fueron varios autores que compusieron este texto, que el tercer Isaías se escribirá del 56 al 66, 10 capítulos de esto, del 56 al 66, en donde este grupo de profetas, hermanos, van, a diferencia de Zacarías y de Ageo, van a hablar acerca, y de Ezequiel, porque Ezequiel, Ageo y Zacarías decían que el templo se tenía que volver a levantar, pero solo Israel podría ir a adorar allá. Sin en cambio, el tercer Isaías va a hablar sobre una transformación universal del culto del templo, ¿ah? Universal. Y evidentemente va a hablar de que esto será totalmente diferente. Vean lo que dice, cómo empieza el capítulo 56, que es el tercer Isaías. Vean el cambio, el mensaje que tiene este profeta. Dice el 56, versículo 1. Así dijo Jehová, guardad derecho y haced justicia, porque cercana está mi salvación para venir y mi justicia para manifestarse. Pues aquí ya estamos hablando de muchos años después de que termine el exilio. Bienaventurado el hombre que hace esto y el hijo del hombre que lo abraza, que guarda el día de reposo para no profanarlo y que guarda su mano de hacer todo mal. Y hay una fuerte conciencia del sábado. Y el extranjero que siga a Jehová no hable diciendo, fíjense, y el extranjero que siga a Jehová no diga, me apartará totalmente Jehová de su pueblo, ni diga el eunuco, he aquí yo soy árbol seco. Porque así dijo Jehová, a los eunucos que guarden mis días de reposo y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto, yo les daré el lugar en mi casa, fíjense, el templo de Jerusalén, ¿no? Y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijos e hijas, nombre perpetuo les daré que nunca perecerá. Y los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos, fíjense, los holocaustos solamente lo hacían los sacerdotes y los judíos. Para este profeta, dice, sus holocaustos, el extranjero puede elevar holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos
los pueblos, para todos los pueblos. Este gran contraste que existe entre el profeta Isaías, el tercer profeta, choca, como dije, profundamente con las visiones del profeta Ageo, del profeta Zacarías. Eh, un segundo, estoy viendo si encuentro otro texto. Ah, es el profeta Ezequiel. Estaba buscando el profeta Zacarías, pero quería hacer el contraste. Bueno, es sobre cómo el profeta Ezequiel habla acerca de que solamente entrará el pueblo de Israel al santuario. Pero, bueno, no lo encuentro. Bueno, después lo pongo. Lo único que decía es cómo para estas fechas, hermanos, la concepción que tiene el profetismo ya es una concepción universalista, ¿no? Universalista. No es individualista, no es nacionalista, es decir, no solo los judíos se van a salvar, sino todo extranjero, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Esa es una visión universalista. Y el último que nos falta para saber, hermanos, leer un poco, es el profeta Malaquías, que es el profeta que significa mi mensajero, mi mensajero. Su libro es el último de los profetas. Al parecer, hermanos, el libro del profeta Malaquías, no, su nombre no es escrito por una persona, su nombre es simbólico, ¿verdad? Muchos autores, ya lo vamos a platicar también en su momento, pero al parecer el nombre de Malaquías es simbólico, ¿no? Pero bueno, es el último de los profetas. Este libro va a condenar la impureza del culto, quizás en los años de la reforma de Nehemías, y su aportación es la venida escatológica de Elías. Para estas fechas, la figura de Elías estará relacionada con el profetismo, ¿verdad? Y, y vean ustedes cómo de manera interesante, si ustedes van al último libro que aparece en nuestra lista canónica de la Biblia, que es Malaquías, el libro termina con la ley y los profetas. Vean ustedes lo que dice el capítulo 4 del libro de Malaquías, cuando dice, acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, el cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. Moisés es el símbolo de la ley. Y dice el versículo 5 del capítulo 4 de Malaquías, he aquí, yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Elías ya murió hace miles de años atrás, pero Elías se ha convertido en el símbolo del profetismo, ¿no? Del profetismo. Bueno, es así entonces, queridos alumnos, como hemos dado un panorama general de lo que tiene que ver el movimiento profético con los distintos personajes, propuestas, oráculos, mensajes, intenciones, de manera muy general. Ya lo iremos desmenuzando poco a poco. Pero para que ustedes vayan viendo y se vayan sumergiendo en este mundo maravilloso del profetismo,
que tendrá que ver con situaciones concretas, históricas, de la relación de Dios con su pueblo, que tendrá que ver con anunciar la destrucción del reino del norte, del reino del sur, que tendrá que ver con volver del exilio, reconstruir el templo, iniciar una nueva etapa, en fin, tiene una serie de ideas y de temáticas sumamente interesantes como para que nosotros entendamos el sentido con el que Jesús se va a enfrentar. Por eso el movimiento profético no terminó en el Antiguo Testamento. El movimiento profético sigue en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Sigue en el Nuevo Testamento como una señal de que el profetismo de Dios, ¿no? Sin generar nueva palabra de Dios, nos ayuda a imitar a estos grandes personajes en todas estas áreas que afectan la vida de las personas. ¿Ok? Bueno, así es que eh, hasta aquí esta clase que tiene que ver, como dije, un breve acercamiento, una panorámica general de el movimiento profético de manera así, ¿no? Muy, muy de barrido en el Antiguo Testamento. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? Marianela, Tati. Mucha información junta, ahora Sí, procesarla. sí, sí, sí. Yo lo entiendo muy bien, pero vean ustedes, chequen el grueso del Antiguo Testamento y la mayor cantidad que tenemos de literatura es de los profetas. Entonces, Sí, eso lo hace mucho más amplio, pero tranqui, ya iremos viéndolo de a poquito. claro, por lo menos tenemos una idea de qué es lo que hizo cada uno y en qué momento de la historia estuvieron. Claro, Muy bien. claro. Esa es la intención de esta clase. Que al menos tengamos un poco de conciencia. ¿Quiénes fueron sus nombres? ¿Qué dijeron un poquito? ¿Dónde actuaron? Y ya como que los vamos acomodando en nuestra cabeza. ¿Ok? Tati, Usted lo dijo bien, profe, dijo un vistazo, sí, así que es un vistazo, sí. vistazo general. Sí, no, no, muy, muy linda clase. Y hoy a la mañana me miré la primera y la segunda clase. Y bueno, ya empezamos bien porque ya vi que quitó un examen final, así que empezamos linda la clase. Muy bien. Bueno, dale, Tati, me alegra, me alegra. Sí, vamos a ir de a poquito. Es que es un mundo, hermanos, es un mundo. Pero pasa como en todas las materias. Cuando iniciamos una materia, uno dice, Dios mío, son un montón de cosas. Cuando terminamos la materia, y si sumamos todo, es mucho más. Pero igual sacamos la materia. Y lo mismo va a pasar con la materia de profetas. Bueno, pues nos vemos entonces en la próxima clase, el jueves, Dios mediante. Nos saludamos, que tengan una linda tarde-noche.